Hay momentos en la vida en los que debemos plantar cara, aunque todos nuestros instintos nos digan que debemos huir. Para Caleb Stone, un hombre de montaña, ese momento llegó una fría mañana de octubre en Cedar Bluff, cuando ignoró la desesperada advertencia de una anciana y regresó al pueblo. Lo que encontró en la calle lo dejó helado. Una joven maestra siendo golpeada por un desconocido bien vestido. Mientras todo el pueblo observaba en silencio, Caleb se interpuso entre ellos sin pensarlo dos veces. Pero la verdad sobre quién estaba lanzando esos puñetazos y por qué la anciana le había rogado que se mantuviera alejado, reveló un secreto que ponía en peligro a todo el pueblo. ¿Qué podía hacer que las buenas personas se quedaran de brazos cruzados mientras el mal se cometía ante sus propios ojos? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. 3 años antes de aquella fría mañana de octubre, Caleb Stone había llegado a Cedar Bluff por primera vez, con nada más que una silla de montar gastada, un caballo fiable y un corazón cargado de un dolor que no podía expresar en palabras. Había sido agente de la ley en Kansas, donde llevaba con orgullo una estrella de hojalata, y creía que la justicia podía ser tan simple como el bien y el mal, el blanco y el negro, los hombres buenos contra los malos. Esa creencia había muerto junto con su esposa y su hija, cuando una banda de forajidos quemó su granja hasta los cimientos en represalia por un arresto que él había realizado. Localizó a esos hombres, a todos y cada uno de ellos, y los entregó a la ley en lugar de a la tumba, aunque sus manos temblaban por el deseo de lo segundo. Pero cuando todo terminó, cuando se hizo justicia en un tribunal en lugar de en la horca, no encontró paz en ello. La placa se convirtió en una losa alrededor de su cuello. La devolvió sin ceremonias, empaquetó lo poco que le quedaba de su vida y se dirigió al oeste, sin destino fijo. Solo quería alejarse, lejos de los recuerdos, lejos de la casa vacía, lejos de los vecinos bien intencionados, que no sabían si ofrecer sus condolencias o fingir que nada había cambiado. Cedar Bluff había sido simplemente un lugar donde detenerse, una ciudad minera lo suficientemente próspera como para tener suministros decentes y lo suficientemente lejos de Kansas como para que nadie conociera su nombre o su historia. La ciudad se encontraba en un valle donde convergían dos arroyos, rodeada de colinas cubiertas de pinos, que se elevaban hacia los lejanos picos del territorio de Montana. La calle principal discurría recta como una línea de topógrafo, flanqueada por edificios con fachadas falsas que intentaban parecer más permanentes de lo que eran. La mina Silver Lady, encaramada en la ladera sobre la ciudad, enviaba carros de orcos traqueteando hacia la planta de trituración a todas horas, y el sonido de esa industria se había convertido en el latido del corazón de la ciudad. La mayoría de los hombres trabajaban en la mina o ayudaban a los que lo hacían. La mayoría de las mujeres se ocupaban del hogar, criaban a los hijos e intentaban construir algo duradero en un lugar donde la fortuna podía cambiar tan rápido como un derrumbe. Caleb tenía la intención de quedarse solo el tiempo necesario para reabastecerse antes de adentrarse más en la naturaleza. Pero Cedar Bluff tenía una forma de retener a la gente. La propietaria de la tienda general, una viuda llamada Martha Calloway, le había ofrecido trabajo, ayudándola a organizar su almacén y a manejar las cargas más pesadas que su espalda envejecida ya no podía soportar. Era una mujer menuda, de apenas 1,5 metros de altura, con el pelo plateado recogido en un moño apretado y unos ojos que parecían ver más de lo que la mayoría de la gente mostraba. Había perdido a su marido en la mina 10 años antes y había criado sola a sus 2 hijos mientras llevaba la tienda. Su hijo se había ido al este para estudiar y nunca había regresado. Su hija se había casado con un comprador de mineral y se había mudado a Denver. Martha dirigía la tienda con la eficiencia de un general de campo y la calidez de una abuela favorita. Fue Martha quien presentó a Caleb a la mayoría de la ciudad, incluida Claire Hastings, la joven maestra que había llegado a Cedar Bluff más o menos al mismo tiempo que Caleb. Claire tenía unos 25 años, cabello oscuro que llevaba recogido durante las horas de clase, y unos inteligentes ojos marrones que parecían preocuparse constantemente por el bienestar de los demás. Venía del este de Filadelfia, había dicho una vez, después de que sus padres fallecieran con pocos meses de diferencia. Eran propietarios de la mina Silver Lady, una concesión que su abuelo había adquirido durante la primera fiebre del oro en el territorio de Montana. La mina había sido rentable durante años, proporcionando a Claire una infancia cómoda y una educación en una academia para señoritas. Pero cuando sus padres fallecieron, se encontró sola con una herencia que apenas comprendía y un repentino deseo de ver el lugar que había financiado su privilegiada educación. Llegó a Cedar Bluff con la intención de vender la mina y regresar a Filadelfia.
pero algo le hizo cambiar de opinión. Quizás fueron los niños que necesitaban una maestra, o la forma en que el montañés le quitó el dolor de los pulmones, o simplemente la comprensión de que huir de la pérdida no la curaba más rápido. Se quedó, se hizo cargo de la escuela de una sola aula y se dedicó a la enseñanza con la misma dedicación que antes había aplicado a sus estudios. La mina siguió funcionando bajo la supervisión de un capataz en quien su padre confiaba, y Claire vivía modestamente en una pequeña casa cerca de la escuela, contenta con su nuevo propósito. Caleb la admiraba desde la distancia, por haber elegido el servicio en lugar de la comodidad, la comunidad en lugar del aislamiento. Habían hablado de vez en cuando, intercambiando comentarios agradables sobre el tiempo o los suministros, o sobre cómo progresaban sus alumnos. Una vez la había ayudado a trasladar unos libros pesados, y ella le había dado las gracias con una sonrisa que le recordó dolorosamente a su hija. Fue entonces cuando supo que tenía que marcharse de Cedar Bluff. El pueblo se estaba volviendo demasiado familiar, la gente demasiado real, y la familiaridad significaba la posibilidad de perder algo. No podía volver a pasar por eso. Así que compró suministros para cazar, una tienda de campaña resistente y provisiones suficientes para pasar el invierno, y le dijo a Martha que se iba a las montañas. Ella le preparó el pedido con cuidado, añadiendo café extra y una manta gruesa de lana que insistió en que se llevara sin cargo alguno. Cuando él protestó, ella simplemente dijo: «Las montañas son frías y usted ha sido amable con una anciana. Déjame ser amable a cambio». Él le dio las gracias, le prometió volver en primavera para comprar más provisiones, y se marchó cabalgando en una clara mañana de septiembre hace 3 años. Las montañas le recibieron con indiferente grandeza. Encontró un valle con buena agua, abundante caza y suficiente soledad para acallar las voces de su cabeza. Había construido una pequeña cabaña, colocado sus trampas y caído en un ritmo dictado por las estaciones y la supervivencia, más que por el dolor y los recuerdos. Durante 3 años había vivido así, cazando castores y martas en invierno, alces y ciervos en otoño, pescando en los fríos arroyos en verano y contemplando el florecimiento de las flores silvestres en primavera. Había llenado un diario de cuero con observaciones y mapas, marcando la ubicación de buenos campamentos y cruces peligrosos. En la última página había prensado una sola flor silvestre, un no me olvides alpino azul como el cielo de verano, aunque no habría sabido decir por qué la había guardado. Quizás como recordatorio de que aún existían cosas bellas, aunque fueran efímeras. Solo había regresado a Cedar Bluff 2 veces en esos 3 años, en breves visitas para comerciar con pieles y reponer provisiones. El pueblo parecía no haber cambiado, seguía siendo próspero y tranquilo. Martha lo había recibido como a un hijo pródigo, insistiendo en que se quedara a cenar y poniéndolo al día de las noticias locales, que él fingía no importarle. Claire seguía enseñando, seguía dirigiendo la mina, y seguía soltera. A pesar de las atenciones de varios hombres solteros, la mina producía bien. Una nueva familia había abierto una panadería. El invierno, 2 años después, había sido especialmente duro. La vida normal continuaba sin él, tal y como debía ser. Este tercer regreso había sido más por necesidad que por planearlo. Una ola de frío temprana lo había pillado desprevenido, y sus provisiones se habían agotado antes de lo previsto. A regañadientes, había empaquetado sus pieles y había emprendido el viaje de 2 días desde las tierras altas. Llegando al sendero de Cedar Bluff, justo antes del amanecer de aquella mañana de octubre, los álamos se habían teñido de dorado y la escarcha hacía crujir la hierba bajo los cascos de su caballo. Estaba pensando en un café caliente y una cama de verdad cuando Martha apareció en el camino delante de él, moviéndose a una velocidad que parecía imposible para una mujer de su edad. Estaba sin aliento, con el rostro pálido por algo más que el esfuerzo. «Caleb», dijo, agarrándose al estribo con una fuerza sorprendente, «no vayas al pueblo. Por favor, da media vuelta y regresa a las montañas». Desmontó inmediatamente, preocupado por si estaba enferma o herida. «Martha, ¿qué pasa? ¿Estás herida?» «No, pero lo estarás si vas allí. Hay problemas en Cedar Bluff, problemas graves, y tú eres el tipo de hombre que no podrá alejarse de ellos. Te conozco, Caleb Stone. Intentarás ayudar y eso te matará. Por favor, solo esta vez, no hagas de héroe. Vuelve a tus montañas, donde estás a salvo». Él le preguntó qué tipo de problemas, pero ella solo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Él le prometió que tendría cuidado. Le aseguró que solo necesitaba provisiones y que seguiría su camino. Pero ella sabía que no sería así. Le había agarrado la mano una vez más, con los dedos fríos a pesar de los guantes de trabajo que llevaba. Y luego se había apresurado a volver al pueblo, dejándolo solo en el camino con una advertencia que él no entendía del todo. Debería haberla escuchado. Dios sabe que debería haber dado media vuelta con su caballo y haber regresado a la seguridad de la indiferencia.
Pero la preocupación en los ojos de Martha había sembrado una semilla de inquietud que no podía ignorar y, además, necesitaba esos suministros. El invierno se acercaba, estuviera preparado o no. Así que continuó por el sendero mientras el sol se elevaba sobre los picos orientales, pintando el valle con tonos dorados y sombras. Cedar Bluff apareció debajo de él, con humo saliendo de las chimeneas y el molino ya en funcionamiento. Todo parecía normal, tranquilo, exactamente como debía ser. Fue entonces cuando entró en Main Street y descubrió que lo normal a veces no era más que una máscara para ocultar el horror y que la paz podía romperse tan fácilmente como las gafas de Claire Hastings al caer al suelo polvoriento. La escena que recibió a Caleb al entrar en Main Street se le quedaría grabada para el resto de su vida, grabada en su memoria con la claridad que solo se obtiene al ser testigo de algo fundamentalmente. Un hombre con ropa oriental, cara, abrigo a medida, pantalones planchados y botas lustradas que nunca habían visto el trabajo duro, estaba de pie en medio de la calle con la mano. Claire Hastings se encogía ante él, con un brazo levantado en actitud defensiva y el otro agarrando su mochila escolar. Las gafas le colgaban torcidas en la cara e, incluso desde la distancia, Caleb podía ver la marca roja que se extendía por su mejilla. Lo que más le impactó no fue la violencia en sí, aunque ya era bastante terrible, fue el público. Al menos 2 docenas de personas se alineaban en las aceras a ambos lados de la calle, observando con la quietud helada de un ciervo que ha captado el olor de un depredador. Los tenderos se quedaban en las puertas de sus tiendas. Las mujeres abrazaban a sus hijos. Los hombres, que deberían haber intervenido, se limitaban a mirar sus botas, el cielo o cualquier cosa menos a la mujer que estaba siendo maltratada a plena luz del día. El silencio era absoluto, salvo por la respiración entrecortada de Claire y la voz tranquila y mesurada del hombre bien vestido. «Firmarás los papeles, querida hermana», decía el hombre, con tono conversacional a pesar de la violencia. «Hoy, mañana o la semana que viene, me da igual, pero los firmarás. Cada día que lo retrasas, solo lo haces más difícil para los dos». Caleb no recordaba haberse bajado de la montura. En un momento estaba en la silla de montar, y al siguiente sus botas tocaban el suelo y se dirigía hacia ellos con la calma decidida que en otra ocasión había hecho pensar 2 veces a criminales empedernidos. El hombre bien vestido fue el primero en verlo, con la mano aún levantada, y algo parecido a la diversión cruzó su rostro. «¿Puedo ayudarte, amigo?», preguntó el hombre, bajando lentamente la mano mientras Caleb acortaba la distancia entre ellos. «Aléjese de la señora», dijo Caleb en voz baja. No alzó la voz. Hacía tiempo que había aprendido que no era necesario levantar la voz cuando tus intenciones eran claras. El hombre sonrió, y era la sonrisa de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales en su vida. «Esto es un asunto familiar. Mi hermana puede ser bastante terca, y, a veces, es necesario guiarla con firmeza por su propio bien. Estoy seguro de que lo entiendes. Entiendo que vas a alejarte de ella ahora mismo, o yo mismo te apartaré». Por un momento, la calle pareció contener la respiración. El hombre bien vestido estudió a Caleb con la atención cuidadosa de alguien que reevalúa una situación. Luego se encogió de hombros, retrocedió con exagerada cortesía y extendió las manos en un gesto de paz. Por supuesto, no querría que hubiera ningún tipo de desagrado. «Claire, continuaremos esta discusión más tarde, cuando te sientas más razonable». Caleb se acercó a Claire, colocándose entre ella y el hombre. De cerca, pudo ver que la marca roja en su mejilla ya se estaba oscureciendo hasta volverse morada y que sus gafas tenían una grieta en una de las lentes. Ella temblaba, aunque no sabía si era por miedo, rabia o conmoción. Se agachó y recogió las gafas que se habían caído durante la agresión. Las cogió con delicadeza. «¿Está bien, señorita Hastings?», preguntó con voz más suave ahora. Ella tomó las gafas rotas con manos temblorosas, pero no se las puso. «Señor Stone», susurró, y había algo en su voz más allá de la gratitud, algo más cercano a la desesperación. «No debería haber hecho eso. No entiende lo que acaba de...». «Entiendo que un hombre estaba golpeando a una mujer en la calle y nadie lo detenía», dijo Caleb. Se volvió hacia el hombre bien vestido. «Creo que no nos han presentado». La sonrisa del hombre se amplió. «Marcus Hastings, el hermano mayor de Claire, y usted es Caleb Stone». «Ah, sí, el trampero ermitaño. He oído hablar de usted. Mi hermana mencionó que una vez la ayudaste con algo pesado». El tono de Marcus hizo que la inocente frase sonara vagamente inapropiada. «Aprecio sinceramente tu preocupación por su bienestar, pero como dije, esto es un asunto familiar. Los hermanos discuten a veces. Estoy seguro de que lo entiendes. Entiendo que lo que vi no era una discusión». La expresión de Marcus se endureció ligeramente, la agradable máscara se deslizó lo suficiente como para mostrar algo más frío debajo.
Lo que viste fue una discusión privada, que se caldeó momentáneamente. Claire ha estado sometida a un estrés considerable gestionando la herencia de nuestros difuntos padres. A veces las emociones se descontrolan. Ya le he pedido disculpas y estábamos a punto de ir a tomar un café y discutir las cosas con más calma. ¿No es así, Claire? Claire no dijo nada. Miró al suelo, todavía temblando. No creo que la señora quiera ir a ningún sitio contigo, dijo Caleb. Con el debido respeto, señor Stone, lo que la señora quiera no es realmente asunto suyo. El tono firme de Marcus era inconfundible. Usted es nuevo en las complejidades de nuestra situación. Cedar Bluff es un pueblo pequeño con relaciones y entendimientos establecidos. No me gustaría que se metiera en asuntos que no comprende del todo y se encontrara en el lado equivocado de los asuntos locales. Era una amenaza, velada pero clara. Caleb había oído suficientes amenazas en su vida como para reconocerlas. Miró a su alrededor y vio que la gente seguía observando desde las aceras. Nadie le miró a los ojos, nadie se movió para ayudar. Incluso el sheriff del pueblo, un hombre enérgico llamado Ridley, al que Caleb había conocido en visitas anteriores, se quedó delante de la cárcel observando la escena con los brazos cruzados, sin hacer ningún movimiento para intervenir. «Sheriff», llamó Caleb, «¿piensa hacer algo al respecto?» El sheriff Ridley cambió de postura, incómodo. «Como ha dicho el señor Hastings, es un asunto familiar. No es realmente de mi competencia, a menos que la señorita Hastings quiera presentar cargos». Miró a Claire con algo que podría haber sido simpatía o podría haber sido una advertencia. «¿Quiere presentar cargos, señorita Hastings?» El silencio de Claire fue respuesta suficiente. Marcus dio una palmada, cuyo sonido resonó en la tranquila calle. «Ya ve, no ha pasado nada, solo un malentendido entre hermanos. Ahora, si nos disculpa, señor Stone, mi hermana y yo tenemos asuntos que discutir». Extendió la mano hacia el brazo de Claire. Caleb extendió la mano y agarró la muñeca de Marcus antes de que pudiera tocarla. El agarre no fue violento, pero sí firme, y detuvo a Marcus en seco. «No va a ir a ningún sitio contigo», dijo Caleb en voz baja. Por primera vez, una verdadera ira se reflejó en el rostro de Marcus. «Estás cometiendo un grave error. No será el primero». Se quedaron así durante un largo momento. La mano de Caleb rodeaba la muñeca de Marcus. El rostro de Marcus rebosaba de una furia apenas controlada, y Claire temblaba entre ellos como una hoja en una tormenta. Entonces Marcus liberó su brazo de un tirón y dio un paso atrás, alisándose el abrigo con movimientos deliberados. «Muy bien», dijo Marcus con voz tensa. «Claire, cuando estés lista para discutir esto racionalmente, sabes dónde encontrarme. En cuanto a usted, señor Stone». Baum. Hizo una pausa, dejando la amenaza en el aire. Cedar Bluff es un pueblo pequeño. Las personas que se convierten en un problema para la comunidad tienden a descubrir que la comunidad deja de ser tan acogedora. Yo pensaría detenidamente si ese sentido equivocado de la caballerosidad que sientes merece las consecuencias. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus caras botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. No se apresuró, no miró atrás. Caminaba como un hombre que sabía que ya había ganado, y simplemente le estaba dando tiempo a su oponente para que se diera cuenta. En cuanto se alejó lo suficiente como para no oírlos, Claire se volvió hacia Caleb con los ojos muy abiertos y asustados. «Tienes que marcharte», le dijo con urgencia. «Ahora mismo, súbete a tu caballo, vuelve a las montañas y no vuelvas. Señorita Hastings, por favor». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. «No entiendes lo que acabas de hacer, Marcus. Él no es así». Miró a su alrededor a las caras que los observaban y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Por favor, señor Stone, si valora su vida, abandone Cedar Bluff hoy mismo y no vuelva». Era casi palabra por palabra lo que Martha había dicho en el camino. 2 advertencias en una mañana de 2 mujeres en las que confiaba. Un hombre más inteligente habría escuchado. Un hombre más cauteloso sin duda lo habría hecho. Pero Caleb Stone había pasado 3 años huyendo de las relaciones, de los vínculos, de cualquier cosa que pudiera obligarle a preocuparse por el bienestar de otra persona. 3 años, diciéndose a sí mismo que la soledad era seguridad, que la distancia era sabiduría. Al ver a Claire Hastings con las gafas rotas y la cara magullada, al ver el miedo en sus ojos, que no estaba dirigido a su agresor, sino a la posibilidad de que Caleb intentara ayudarla, algo en él cambió. Tal vez fue el recuerdo de su propia hija, que ahora tendría la edad de Claire si hubiera vivido. Tal vez fue simplemente el cansancio de huir. Quizás fue darse cuenta de que no se puede huir de lo que uno es en el fondo, y él era, en el fondo, un hombre que se interponía entre los matones y sus víctimas, incluso cuando eso le costaba caro. «Tengo que llevarte a un lugar seguro», dijo. «¿A dónde podemos ir para que él no nos siga?» Claire lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. «No hay ningún lugar en Cedar Bluff al que Marcus no te siga. Es el dueño de esta ciudad. La mina,
los negocios, la ley, todo. Eso es lo que intento decirte. Ya no hay ningún lugar seguro aquí. Entonces crearemos un lugar seguro, dijo Caleb. La tomó suavemente del brazo y la guió hacia su caballo. La escuela. Allí podremos hablar, y tú podrás contarme lo que realmente está pasando. Ella no se resistió. Pero mientras pasaban junto a los silenciosos espectadores que se encontraban en los paseos marítimos, ella susurró. Martha intentó advertirte. Sabía que harías exactamente eso. Sabía que no serías capaz de marcharte. Tenía razón, admitió Caleb, pero también sabía que yo necesitaría verlo por mí mismo antes de creerlo. Caminaron juntos por la calle tranquila, pasando junto a la gente que no les miraba a los ojos, junto al sheriff, que de repente encontró asuntos urgentes que atender en su cárcel, junto a los tenderos que se refugiaron en sus tiendas, como cangrejos ermitaños, metiéndose en sus conchas. Caleb ayudó a Claire a subir a su caballo y los condujo hacia la pequeña escuela a las afueras del pueblo, muy consciente de las miradas que seguían cada uno de sus movimientos. Quería provisiones y marcharse rápidamente. En cambio, se había topado con algo mucho más complicado y peligroso de lo que había previsto. Martha había tenido razón al advertirle. Claire había tenido razón al decirle que huyera, pero el tiempo para huir había terminado. En el momento en que había agarrado la muñeca de Marcus Hastings, en el momento en que se había interpuesto entre el matón y su víctima, Caleb Stone había plantado los pies. Ahora vería a dónde lo llevaban. Al diablo con las consecuencias. Detrás de ellos, desde algún lugar de Main Street, se oyó la risa de Marcus Hastings. Era un sonido sin humor, frío como el viento invernal, y los siguió hasta la escuela. Las cartas de guerra llegaron a la cabaña de Martha, justo antes del atardecer, entregadas por un chico nervioso que no miraba a Caleb a los ojos y se marchó antes de que nadie pudiera hacerle preguntas. Había 3, amarillentas por el paso del tiempo y selladas con lacre, atadas con una cinta descolorida. A Martha le temblaban las manos mientras desataba el paquete y las extendía con cuidado sobre la pequeña mesa de la cocina. Escribí al departamento de guerra hace 6 meses, dijo en voz baja después de que Marcus llegara. Les pedí que me enviaran copias de los registros de servicio del verdadero Marcus y cualquier carta que tuvieran archivada. No estaba segura de que respondieran, pero tenía que intentarlo. Claire se acercó, con los dedos suspendidos sobre las cartas sin tocarlas, como si fueran reliquias sagradas. En cierto modo, eran las últimas palabras auténticas de un hermano al que nunca había conocido realmente, conservadas por la burocracia y el azar. La primera carta era breve, escrita con la letra cuidadosa de un joven, con una caligrafía precisa a pesar de las difíciles condiciones en las que debió de estar escrita. Estaba fechada el 1 de abril de 1862, poco después de que el verdadero Marcus se alistara. Escribía sobre su viaje al campo de entrenamiento, su nerviosismo por lo que le esperaba, su determinación de servir con honor y volver a casa para ayudar a su padre a dirigir la mina. Preguntaba por su hermana pequeña, esperaba que se portara bien con sus padres y prometía escribir tan a menudo como pudiera. La segunda carta llegó 6 meses después, y la caligrafía había cambiado. Ahora era menos cuidadosa, más apresurada. Las palabras se dispersaban por la página, como si hubieran sido escritas en breves momentos entre el caos. Describía la realidad de la guerra, aunque con cuidado, consciente de que sus padres leerían esas palabras. Mencionaba a los amigos que había hecho en su unidad, hombres de granjas y pequeños pueblos como Cedar Bluff, que se habían alistado con la misma mezcla de patriotismo e ingenuidad. Escribió sobre el aburrimiento entre batallas y el terror durante ella, y mencionó, casi como una idea de último momento, a un cabo llamado Jacob Sutter, que se había unido a su unidad recientemente, un hombre que parecía saber demasiado sobre cosas que no debía, que hacía demasiadas preguntas sobre las familias y los antecedentes de los hombres. Caleb dejó de leer y miró a Martha. Jacob Sutter. Ella asintió con severidad. Sigue leyendo. La tercera carta era la última, fechada el 1 de marzo de 1862, 3 días antes de la batalla de Shiloh. La letra era ahora aún peor, casi ilegible en algunos lugares, y el tono había pasado de un optimismo cauteloso a algo más sombrío. Marcus escribió que había descubierto algo preocupante, que algunos hombres de su unidad estaban planeando algo para después de la guerra, un plan que involucraba los territorios de Montana, concesiones mineras e identidades que se podían asumir. No dio detalles, dijo que no era seguro poner esas cosas por escrito, pero que había tomado notas en su diario para cuando volviera a casa. Aseguró a sus padres que se mantendría alejado de esos hombres, que no quería formar parte de sus planes. Firmó con cariño y con la promesa de verlos pronto. Nunca tuvo la oportunidad. El informe oficial dice que murió en Shiloh, dijo Martha, sacando otro documento del sobre. Muerto en combate, enterrado en una fosa común con docenas de otros soldados de la Unión,
Eso es lo que se les dijo a sus padres, lo que creía todo el pueblo. Dejó el documento sobre la mesa. Pero 2 meses después de esa notificación oficial, recibí esto. La cuarta carta era diferente de las demás. No era correspondencia militar oficial, sino una nota personal escrita en un papel rasgado con mano temblorosa. El autor se identificaba como el soldado William Chen, un soldado de la unidad de Marcus que había sobrevivido a Shiloh. Escribió que su conciencia le obligaba a contarle a Martha la verdad sobre cómo había muerto realmente Marcus. Caleb lo leyó en voz alta para que Claire pudiera oírlo. Marcus Hastings no murió en la batalla de Shiloh. Fue asesinado 3 días después de la batalla por hombres de nuestra propia unidad, concretamente por el cabo Jacob Sutter y otros 2 cuyos nombres no me atrevo a escribir. Lo mataron por una reclamación que había presentado en el oeste antes de la guerra, o eso dijeron. Aunque yo creo que en realidad fue por la información que Marcus había descubierto sobre sus planes. Hicieron que pareciera que había muerto en combate, añadieron su nombre a la lista de bajas y se repartieron sus efectos personales. Yo fui testigo de este crimen, pero no dije nada por temor a perder la vida. Jacob Sutter es un hombre peligroso, y los 2 que le ayudaron son aún peores. Te escribo esta carta porque Marcus hablaba de ti como de una segunda madre, y porque alguien debe saber la verdad. Pero te ruego que tengas cuidado con esta información. Estos hombres tienen contactos, recursos, y no tienen ningún reparo en matar a quienes amenazan sus intereses. Ojalá fuera lo suficientemente valiente como para testificar sobre lo que vi, pero no lo soy. Lo siento. Marcus se merecía algo mejor. La sala quedó en silencio cuando Caleb terminó de leer. Claire se había puesto pálida y se llevaba una mano a la boca. Martha estaba sentada con los ojos cerrados y lágrimas resbalándole por las mejillas curtidas. Llevas años sabiéndolo, dijo Caleb en voz baja. No era una acusación, solo una constatación de los hechos. Sabía que Marcus había sido asesinado por hombres de su propia unidad, confirmó Martha. No sabía sus nombres hasta este momento. No sabía que uno de ellos era Jacob Sutter, pero sabía que la versión oficial era mentira. Abrió los ojos y miró a Claire. No pude decírselo a tus padres. La verdad los habría destrozado y, de todos modos, no se podía hacer nada al respecto. La guerra seguía en pleno apogeo. La comunicación era imposible. E incluso si hubiera podido presentar cargos, ¿quién habría creído la carta de una anciana frente a los registros militares oficiales? Así que guardaste silencio, dijo Claire, y no había juicio en su voz, solo tristeza. Guardé silencio, asintió Martha. Y he vivido con ese silencio durante 15 años. Cuando el hombre que se hacía llamar Marcus llegó a Cedar Bluff, debería haber hablado inmediatamente, pero tenía miedo. Miedo de equivocarme, miedo de las consecuencias, miedo de desenterrar un viejo dolor que por fin había empezado a sanar. Para cuando tuve la certeza de que era un impostor, ya había tomado demasiado control y el precio de hablar se había vuelto demasiado alto. Caleb estudió las cartas, su mente, analizando las implicaciones. Jacob Sutter mató al verdadero Marcus Hastings y se llevó sus efectos personales, incluido probablemente su diario. Pasó años, tal vez el resto de la guerra y el tiempo posterior, estudiando la vida de Marcus, memorizando detalles, preparándose para asumir su identidad. Luego esperó hasta que los padres murieran y solo quedara Claire, alguien que apenas recordaba a su hermano y no tenía forma de verificar sus afirmaciones. No es solo un fraude, dijo Claire, con la voz temblorosa. Es un asesinato premeditado seguido de años de engaño calculado. Este hombre mató a mi hermano, le robó su identidad y ahora está tratando de robar todo lo que mi familia construyó, y lo hizo con ayuda, añadió Martha. El soldado Chen mencionó a otras 2 personas que ayudaron a Sutter a asesinar a Marcus. ¿Dónde están ahora? ¿Forman parte de la operación de Sutter aquí en Cedar Bluff? Caleb se había estado preguntando lo mismo. Algunos de esos hombres rudos que Sutter trajo para trabajar en la mina podrían ser sus antiguos cómplices de la guerra. Hombres que han formado parte de este plan desde el principio, que tienen tanto que perder como Sutter si se descubre la verdad, lo que los hace aún más peligrosos. Claire dijo, si exponemos a Sutter, también los exponemos a ellos. Lucharán para proteger su secreto. Entonces necesitaremos algo más que estas cartas. Caleb dijo, necesitamos pruebas que relacionen a Jacob Sutter con el hombre que se hace llamar Marcus Hastings. Necesitamos pruebas de que son la misma persona, y necesitamos que sean tan irrefutables que ni siquiera las instituciones corruptas de esta ciudad puedan ignorar. El diario, dijo Martha, si todavía está en la mina, podría contener las notas de Marcus sobre el plan de Sutter, y si Sutter lo tomó, encontrar pruebas de ese robo podría ayudar a establecer la conexión. Claire se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se oscurecía. Los mineros cambian de turno al atardecer. Cuando oscurezca del todo,
Los túneles estarán vacíos, excepto por el vigilante nocturno y su viejo señor Peterson, que está medio sordo y se pasa la mayor parte del turno durmiendo. Martha y yo podemos colarnos por la antigua entrada, encontrar el túnel donde Marcus escondió su diario y salir antes de que nadie se dé cuenta. ¿Y Sutter?, preguntó Caleb. Si te está vigilando, interrumpió Claire, volviéndose hacia él. Ahora tú eres la amenaza, el elemento desconocido que se le enfrentó públicamente. Por eso tienes que estar visible esta noche, en algún lugar donde los hombres de Sutter puedan verte e informar de que no estás merodeando. Esbozó una pequeña sonrisa. Creo que el salón es el lugar tradicional para que un forastero se haga notar en un pueblo fronterizo. A Caleb no le gustó la idea. Todos sus instintos le decían que enviar a esas dos mujeres a un peligro potencial mientras él se quedaba bebiendo era un error. Pero la lógica era sólida. Si la atención de Sutter se centraba en él, Martha y Claire tendrían más posibilidades de entrar y salir de la mina sin ser detectadas. De acuerdo, dijo finalmente, pero fijemos un límite de tiempo. Si no habéis vuelto a medianoche, iré a buscaros. Al diablo con la sutileza. Me parece justo, aceptó Claire. Miró a Martha. ¿Puedes dibujar ese mapa ahora? Quiero estar segura de que podemos encontrar la galería correcta en la oscuridad. Martha sacó papel y lápiz y comenzó a dibujar de memoria, explicando mientras dibujaba. La antigua entrada está aquí, en el lado norte de la montaña, oculta por matorrales de roble y casi olvidada. Necesitarán una linterna una vez que estén dentro, pero manténganla apagada hasta que estén bien adentrados en el túnel. El túnel que utilizó Marcus se bifurca a unos 60 metros, marcado por una viga de soporte con 3 muescas talladas. El hueco donde escondió el diario está a unos 9 metros de ese túnel, en el lado izquierdo, a la altura del pecho. Añadió más detalles, puntos de referencia, peligros, lugares donde el túnel se estrechaba o el techo bajaba. Claire estudió el mapa con atención, memorizándolo en la memoria. Al verlos planear, Caleb sintió una admiración a regañadientes por su valentía. No eran soldados endurecidos ni agentes de la ley experimentados. Eran una maestra y una tendera. Mujeres corrientes que se enfrentaban a un peligro extraordinario porque nadie más lo haría. Hay una cosa más, dijo Martha, sacando una pequeña pistola de un cajón. Era de mi marido. Quiero que te la quedes, Claire. Claire dudó. Nunca he disparado un arma. Entonces reza para que no tengas que hacerlo esta noche. Pero si los hombres de Sutter te descubren en esa mina, hablar no te salvará. Al menos date la oportunidad de escapar. A regañadientes, Claire tomó la pistola y la revisó tal y como Caleb había enseñado a los ciudadanos a manejar las armas de fuego cuando era agente de la ley, con cuidado, respeto y plena conciencia de lo que representaba. Se la guardó en el bolsillo del abrigo y su peso pareció tranquilizar su expresión. Hicieron los últimos preparativos mientras la oscuridad se apoderaba de Cedar Bluff. Martha preparó una pequeña bolsa con cuerda, cerillas y una linterna con persiana. Claire se puso ropa más oscura, más adecuada para moverse por los túneles. Caleb revisó sus propias armas, un hábito de sus días como agente de la ley que nunca había abandonado. Tened cuidado, les dijo, mientras se preparaban para partir por separado. Si algo os parece raro, si sentís algún peligro, abandonad la búsqueda y salid de allí. El diario no vale vuestras vidas. El diario podría ser lo único que nos salve la vida, respondió Claire, y la vida de todos los demás habitantes de este pueblo, que viven bajo el control de Sutter. Lo miró directamente a los ojos. Gracias por quedarse, señor Stone. Gracias por ser la única persona dispuesta a plantar cara cuando era necesario. Salieron de la cabaña de Martha por diferentes salidas y se adentraron en la noche con la cautela de quienes eran conscientes de lo que estaba en juego. Caleb esperó 10 minutos y luego se dirigió al salón, haciendo notar su presencia, llamando la atención de los observadores, desempeñando su papel en un juego peligroso en el que las reglas cambiaban constantemente y el precio de perder se medía en vidas. Mientras empujaba las puertas del salón y se adentraba en el ruido, la luz de las lámparas y las miradas curiosas de los hombres de Sutter, pensó en las cartas de guerra y en la confesión del soldado Chen. ¿Cuántos otros crímenes estaban enterrados bajo los registros oficiales y el silencio colectivo? ¿Cuántos otros Jacob Sutters había por ahí con identidades robadas y viviendo vidas robadas? Esa noche empezarían a descubrir la verdad. Mañana decidirían qué hacer con ella. Y en algún momento entre medias, Caleb sospechaba que descubrirían si el valor era suficiente para enfrentarse a un hombre que ya había matado, para proteger sus secretos y que no dudaría en volver a matar. El salón era exactamente como Caleb esperaba. Una larga barra de madera pulida por años de codazos, mesas esparcidas por un suelo cubierto de serrín, lámparas de aceite que creaban focos de luz amarilla y sombras profundas. El aire olía a whisky,
tabaco y sudor. Un pianista tocaba una versión cansada de Camptown Races en un rincón, y quizás 2 docenas de hombres ocupaban el espacio con la despreocupada naturalidad de los clientes habituales. Caleb sintió que su atención se desplazaba hacia él en el momento en que entró. Las conversaciones no se detuvieron, pero cambiaron de tono, se volvieron más cautelosas. Caminó hacia la barra con la misma calma deliberada con la que se había acercado a Marcus Hastings esa mañana, haciéndose visible, haciéndose memorable. El camarero era un hombre de cuello grueso, con los nudillos llenos de cicatrices y los ojos cautelosos de alguien que había visto todo tipo de problemas. ¿Qué va a hacer? Whisky. Del bueno, no esa versión aguada que le sirven a los mineros. Una mirada de respeto cruzó el rostro del camarero. Son 4 monedas. Caleb dejó las monedas en la barra y aceptó el vaso, sin prestar atención a los hombres que le observaban con especial interés. 2 de ellos, sentados en una mesa de la esquina, dejaron de fingir que jugaban a las cartas y lo miraron directamente. Otro, cerca del piano, bebía cerveza mientras seguía con la mirada cada movimiento de Caleb. Debían de ser los vigilantes de Sutter, los hombres encargados de informar sobre el desconocido que había interferido aquella mañana. «Eres nuevo en la ciudad», dijo el camarero. No era una pregunta, solo de paso, o lo era. Parece que me quedaré un poco más. ¿Es así? El camarero limpió la barra con un trapo que había visto días mejores. La mayoría de la gente que pasa por Cedar Bluff no se queda a menos que busque trabajo en la mina. Soy principalmente trampero, pero he hecho otros trabajos. Cuando era necesario, ¿qué tipo de trabajos? Caleb lo miró directamente a los ojos. Del tipo en el que se necesitaba una placa, dijo el camarero, con la mano aún en el trapo. Hace mucho tiempo, la ley era diferente en este territorio. Hoy en día prefiero la compañía de los animales a la de las personas. En general, los encuentro más honestos. Uno de los hombres de la mesa de la esquina soltó una risa burlona. Has elegido un lugar increíble para encontrar honestidad. El señor Cedar Bluff ya no es lo que era. Caleb se volvió hacia el que había hablado. Era un hombre delgado con una cicatriz de cuchillo que le recorría desde el ojo hasta la mandíbula. ¿Cómo es eso? Nueva dirección, dijo el hombre. Se podría decir que la ciudad tiene nuevos propietarios. Las reglas han cambiado. Los que no se adaptan tienden a encontrarse en el lado equivocado de la fortuna. Parece que hablas por experiencia. Hablo por observación. Me llamo Dutch Keller. Transporto mercancías entre aquí y allí desde hace 8 años. Y he visto cómo esta ciudad ha pasado de ser un lugar donde un hombre podía decir lo que pensaba a un lugar donde el silencio es el precio que hay que pagar para seguir en el negocio. Dio un largo trago a su cerveza. Pero eso es solo la opinión de un viejo transportista. No significa nada para un extraño que solo está de paso. Caleb entendió claramente el mensaje implícito. Dutch era uno de los pocos hombres de la ciudad dispuestos a hablar críticamente de Sutter, aunque fuera de forma indirecta, lo que significaba que podía ser un aliado o que estaba poniendo a prueba la lealtad de Caleb. En cualquier caso, los hombres de Sutter observaban atentamente la conversación. Esta mañana he conocido a la nueva dirección, dijo Caleb. No me han gustado mucho sus métodos. La sala se quedó en silencio. Incluso el pianista pareció perder el ritmo. Ya veo, dijo Dutch con cautela. Bueno, o eres valiente o eres un insensato, y aún no sé cuál de las dos cosas. La mayoría de los hombres que se cruzan en el camino de Marcus Hastings no viven lo suficiente como para que eso importe. Uno de los vigilantes de Sutter se levantó de la mesa de la esquina, un hombre corpulento con cuello de toro y manos del tamaño de jamones. Quizás deberías ocuparte de tus propios asuntos, Dutch, y quizás el desconocido debería aprender cuándo callarse la boca sobre asuntos que no le incumben. Caleb se volvió hacia el hombre, con su whisky aún intacto en la barra. Soy un firme creyente en ocuparme de mis propios asuntos, pero cuando veo a una mujer siendo golpeada en la calle mientras hombres buenos se quedan mirando sin hacer nada, considero que es asunto mío intervenir. Llámalo un defecto de carácter. El hombre corpulento dio un paso más. Esa mujer es la hermana de Marcus Hastings. Lo que ocurre entre la familia no es asunto tuyo. Tienes una extraña definición de familia, observó Caleb. En mi tierra, los hermanos protegen a sus hermanas. No les dejan moratones. Tu procedencia no importa un comino aquí, en Cedar Bluff. Ahora esta es la ciudad de Marcus Hastings, y lo que él dice se hace. Haz bien en recordarlo antes de meterte en más problemas de los que puedes manejar. Caleb estudió al hombre con la paciente evaluación de alguien que se había enfrentado a muchos matones en su vida. Grande, fuerte, acostumbrado a intimidar a la gente solo con su tamaño. Probablemente no fuera muy buen luchador cuando se enfrentaba a alguien que no se echaba atrás. Lo tendré en cuenta, dijo Caleb con serenidad. Ahora, a menos que tengas pensado hacer algo más que quedarte ahí parado y proferir amenazas,
Me gustaría terminar mi copa en paz. Por un momento, la situación quedó en suspenso. El hombre corpulento claramente quería escalar el conflicto. Quería establecer su dominio, pero algo en la actitud tranquila de Caleb lo hizo dudar. Finalmente, escupió en el suelo cubierto de serrín y regresó a su mesa, murmurando algo a su compañero que Caleb no pudo oír, pero que podía imaginar fácilmente. Dutch Keller levantó su cerveza en un sutil saludo. Como dije, valiente o tonto, el tiempo dirá cuál de las dos cosas. Caleb volvió a su whisky, muy consciente de que había logrado su objetivo. Los hombres de Sutter sabían que estaba allí. Lo habían visto desafiar la autoridad de su jefe y le informarían de cada palabra, lo que significaba que la atención de Sutter se centraría en Caleb y no en dos mujeres que se colaban en un túnel minero abandonado al otro lado de la ciudad. Bebió su whisky lentamente, haciéndose notar sin ser agresivo. Otros clientes iban y venían. El pianista pasó a tocar lina, y algunos hombres cantaron con mayor o menor precisión. El camarero servía bebidas, cobraba y se guardaba sus pensamientos para sí mismo. Y Caleb esperaba, mirando el reloj detrás de la barra que marcaba la medianoche, esperando que Martha y Claire encontraran lo que buscaban y salieran sanas y salvas. A las 11:30, el ayudante del sheriff Tom entró en el salón. Era joven, tal vez de 25 años, con un rostro serio y unos ojos que aún no habían aprendido a ocultar lo que pensaba. Llevaba su placa como si significara algo, como si aún creyera en los ideales que representaba. Cuando vio a Caleb en la barra, dudó y luego se acercó con la cautela de alguien a quien le han encargado una tarea con la que no está del todo de acuerdo. Señor Stone, dijo en voz baja, necesito que me acompañe. ¿De qué se me acusa? No hay acusación. El sheriff Ridley quiere hablar con usted. Solo una conversación, dice. Y si rechazo esta invitación, el ayudante Tom parecía incómodo. Entonces tendré que arrestarlo por alterar el orden público y llevarlo de todos modos. Por favor, no me obligue a hacerlo, señor. Prefiero que esto siga siendo amistoso. Caleb podía ver el conflicto en el rostro del joven ayudante. El deber contra la conciencia, las órdenes contra el juicio. Este era el hombre que Claire había mencionado, el que podría ser un aliado si se le empujaba en la dirección correcta. Pero en ese momento, seguía cumpliendo las órdenes del sheriff, seguía formando parte del sistema corrupto, aunque su corazón no estuviera del todo convencido. De acuerdo, dijo Caleb, dejando su vaso vacío sobre la mesa. Vamos a tener esta conversación. Mientras salían juntos del salón, Caleb miró el reloj una vez más. Eran las 11:40. Martha y Claire debían de estar terminando en la mina y regresando a un lugar seguro. Solo tenía que mantener ocupado al sheriff durante 20 minutos, desviar la atención de lo que realmente importaba. El aire nocturno era frío después del calor del salón. La calle principal de Cedar Bluff yacía tranquila bajo la media luna. La mayoría de los negocios estaban cerrados y la mayoría de los residentes tras puertas cerradas. El ayudante Tom caminaba junto a Caleb sin hablar. Tenía la mano apoyada en el cinturón de su pistola, más por costumbre que por amenaza. «Pareces un hombre decente», dijo Caleb, mientras se acercaban a la oficina del sheriff. «¿Cómo acabaste trabajando para alguien como Ridley?» Tom lo miró, sorprendido por su franqueza. El sheriff Ridley no siempre había sido así. Cuando acepté el trabajo hace 2 años, era justo, honesto y cumplía con su deber. Pero entonces llegó Marcus Hastings y las cosas cambiaron. El sheriff cambió. El dinero cambia a la mayoría de los hombres. No es solo el dinero, es el miedo. Hastings tiene una forma de hacer que la gente entienda lo que les pasará si no cooperan. El sheriff tiene una esposa y 3 hijas. Cuando un hombre amenaza todo lo que amas, haces concesiones que nunca pensaste que harías. ¿Y tú?, preguntó Caleb. ¿Qué te mantiene a raya? Mi madre está enferma. Necesita medicamentos que no podemos pagar con lo que gana un ayudante del sheriff en esta ciudad. Hastings dejó claro que ayudaría con su cuidado, siempre y cuando yo hiciera mi trabajo y no hiciera preguntas. La voz de Tom sonaba amarga. Así que hago mi trabajo, no hago preguntas, y veo cómo me convierto en algo que nunca quise ser. Llegaron a la oficina del sheriff. A través de la ventana, Caleb pudo ver al sheriff Ridley sentado en su escritorio y de pie a su lado, con total tranquilidad, al mismísimo Marcus Hastings. La trampa era obvia, casi insultante. Pero Caleb se había comprometido a hacer la distracción, y a veces eso significaba caer en trampas con los ojos abiertos. «Después de usted», le dijo al ayudante Tom, y lo siguió al interior, hacia lo que fuera que les esperaba. El sheriff Ridley no se levantó cuando Caleb entró. Marcus Hastings, sin embargo, se apartó de la ventana donde había estado de pie y le dedicó una sonrisa que no transmitía calidez alguna. «Señor Stone, gracias por acompañarnos. Espero que Tom no haya tenido que ser demasiado persuasivo. Ha sido muy educado», dijo Caleb. «Aunque tengo curiosidad por saber qué requiere una conversación a estas horas». «Relaciones comunitarias»,
dijo Marcus con suavidad. Verá, Cedar Bluff es una ciudad pequeña. Dependemos de la cooperación, el entendimiento mutuo y el respeto por el orden establecido. Esta mañana causó una gran impresión a nuestros ciudadanos al interferir en lo que, según le expliqué, era un asunto familiar privado. Luego, esta noche, pasó varias horas en el salón, haciendo comentarios incendiarios sobre mí y la gestión actual de los asuntos de esta ciudad. Pasé varias horas bebiendo whisky y ocupándome de mis asuntos hasta que uno de sus hombres decidió amenazarme. Las percepciones difieren, dijo Marcus encogiéndose de hombros. La cuestión es que está creando tensión en una comunidad que valora la paz y la estabilidad. El sheriff Ridley y yo pensamos que sería útil aclarar la situación, asegurarnos de que comprende las consecuencias de seguir interfiriendo. ¿Qué consecuencias serían esas? El sheriff Ridley finalmente habló, con voz cansada y Señor Stone, no quiero problemas en mi ciudad. Parece usted un hombre razonable, que hoy ha tomado algunas decisiones poco razonables. El señor Hastings está dispuesto a pasar por alto su comportamiento si acepta marcharse de Cedar Bluff mañana por la mañana y no volver. Y si prefiero quedarme, entonces las cosas se complican. Marcus dijo, usted es un extraño aquí, sin propiedades, sin negocios, sin motivos legítimos para quedarse. El sheriff podría acusarle de vagancia, alteración del orden público y agresión. Ese pequeño incidente de esta mañana en el que me agarró la muñeca podría interpretarse sin duda como una agresión. Pasaría unas semanas en nuestra cárcel mientras esperaba la llegada del juez de circuito. Para cuando le liberaran, suponiendo que le liberaran, habría llegado el invierno y los puertos de montaña estarían cerrados. Se quedaría atrapado aquí hasta la primavera, sin ser bienvenido y bajo supervisión constante. Era una trampa ingeniosa, que utilizaba la propia ley como arma. Caleb lo había visto antes. Había estado al otro lado cuando llevaba placa, utilizando tecnicismos legales para contener amenazas, sin recurrir a la violencia directa. Así era más limpio, más difícil de impugnar, especialmente en un pueblo donde el sheriff y el juez estaban comprometidos. Marcus continuó, acepta la generosa oferta que le ofrecen. Te vas mañana con provisiones suficientes para el viaje, por cortesía de la ciudad, y todo el mundo olvida este desafortunado malentendido. Tú vuelves a tus montañas, nosotros volvemos a nuestros asuntos, y nadie sale perjudicado. Caleb estudió a ambos hombres, leyendo la dinámica. Ridley se sentía incómodo, siguiendo órdenes que no le gustaban, pero carecía del valor para negarse. Marcus se mostraba seguro, confiado en su control, y veía a Caleb como un pequeño inconveniente que había que manejar, más que como una amenaza real. Ninguno de los dos parecía preocupado por lo que Caleb pudiera hacer o decir en respuesta, lo que significaba que no sabían nada de la mina. Si Marcus hubiera descubierto a Martha y Claire registrando el viejo túnel, si las hubiera pillado recuperando pruebas en su contra, Caleb ya se estaría enfrentando a algo más grave que amenazas veladas y maniobras legales. El hecho de que esta conversación estuviera teniendo lugar significaba que las mujeres habían tenido éxito sin ser detectadas o que aún no habían sido descubiertas. Caleb necesitaba que siguiera siendo así. Necesitaba darles tiempo para que se pusieran a salvo, para que pusieran a salvo lo que hubieran encontrado, lo que significaba seguirles el juego, al menos por ahora. Es una oferta generosa, dijo Caleb con cautela, aunque tengo curiosidad por saber por qué estás tan ansioso por deshacerte de mí. Si solo soy un extraño de paso, ¿por qué mi presencia es tan importante como para justificar esta conversación a medianoche? Porque ya no eres solo un extraño de paso, dijo Marcus. En el momento en que te posicionaste como protector de mi hermana, te involucraste en complejos asuntos familiares que no comprendes. Claire ha estado sometida a un estrés considerable desde que murieron nuestros padres. Ha tenido dificultades para gestionar la mina y aceptar los cambios que era necesario realizar. A veces, su criterio es cuestionable. No querría que desarrollara expectativas poco realistas sobre el rescate o el apoyo de personas ajenas que no conocen toda la situación, lo que significa que, sea cual sea la impresión que te hayas formado de mí, basándote en un desafortunado incidente, te estás perdiendo un contexto crucial. Claire y yo tenemos una relación complicada, como suele ocurrir entre hermanos, especialmente cuando hay herencias y negocios de por medio. Pero somos familia, y los asuntos familiares deben permanecer en privado. Tu presencia continua solo complica una situación ya de por sí delicada. Antes de que Caleb pudiera responder, la puerta de la oficina del sheriff se abrió de golpe. Un joven vestido con ropa de minero, cubierto de polvo y respirando con dificultad, se paró en la entrada. Señor, Hastings jadeó. Tiene que venir a la mina ahora mismo. Ha habido un incidente. La expresión de Marcus pasó de una confianza controlada a algo más agudo. ¿Qué tipo de incidente?
¿Un derrumbe en una de las antiguas galerías? No. El vigilante nocturno oyó el derrumbe y fue a investigar. Encontró. El joven miró a Caleb, sin saber muy bien qué decir delante de un desconocido. ¿Qué encontró?, exigió Marcus. Dos mujeres, señor, atrapadas en la galería. Una de ellas es su hermana. La habitación se quedó en silencio. Caleb sintió que la sangre se le helaba en las venas. Claire y Martha, atrapadas bajo tierra, víctimas de un derrumbe. Todos sus instintos le gritaban que corriera inmediatamente hacia la mina, pero se obligó a permanecer quieto, a no mostrar más que una leve curiosidad. El rostro de Marcus se había puesto pálido bajo su bronceado. ¿Está viva? No lo sabemos, señor. El derrumbe bloqueó el túnel. No podemos llegar hasta ellas, hasta que despejemos los escombros, y eso podría llevar horas. El señor Peterson me envió a buscar ayuda. Marcus ya se dirigía hacia la puerta, abandonando su cuidadosa compostura. Reúna a todos los hombres disponibles y llévelos a la mina. Quiero que se despeje ese túnel inmediatamente, y llamen al Dr. Morrison. El sheriff Ridley también se levantó y fue a buscar su abrigo. El ayudante Tom parecía consternado, claramente procesando lo que esto significaba, y Caleb, observando cómo todos reaccionaban con diversos grados de preocupación genuina y fingida, sintió que las piezas encajaban en su mente. Un derrumbe en un viejo túnel que llevaba años sin utilizarse. Un derrumbe que ocurrió precisamente cuando Claire y Martha lo estaban registrando. Un vigilante nocturno que convenientemente lo oyó y las encontró. Era demasiado coincidente, demasiado perfecto. No había sido un accidente, había sido una emboscada. Marcus se detuvo en la puerta y miró a Caleb. Supongo que querrás venir, dado tu instinto protector hacia mi hermana. Supongo que sí, dijo Caleb con tono tranquilo. Entonces ven, pero ten en cuenta que lo que ocurra en esa mina, lo que encontremos cuando lleguemos hasta esas mujeres, determinará lo que suceda a continuación en Cedar Bluff. Si esto está relacionado de alguna manera con tu llegada, si pones a mi hermana en peligro con tu intromisión, dejó la amenaza sin terminar. Pero la implicación era clara. Corrieron por las oscuras calles hacia la mina. Marcus marcaba un ritmo brutal, y el joven mensajero corría por delante para reunir a más trabajadores. La mente de Caleb barajaba posibilidades y planes, tratando de comprender qué había salido mal. ¿Habían sido Claire y Martha descuidadas? ¿Era el viejo túnel realmente inestable? ¿O Sutter sabía de alguna manera que iban a venir y había provocado el derrumbe deliberadamente? La entrada de la mina era un caos cuando llegaron. Quizás 20 hombres con linternas y herramientas rodeaban el pozo principal, mientras que otros dirigían el equipo hacia una abertura más pequeña en el lado norte, la antigua entrada que Martha había marcado en su mapa. El señor Peterson, el vigilante nocturno, le explicaba algo al capataz mientras gesticulaba frenéticamente hacia el túnel sellado. Marcus agarró al capataz por el hombro. Informe. Estamos colocando soportes, señor. El derrumbe se encuentra a unos 12 metros, bloqueando todo el paso. Tendremos que apuntalar el techo antes de poder empezar a retirar los escombros, o corremos el riesgo de que se produzca un segundo derrumbe que podría matar a cualquiera que se encuentre dentro y a los rescatadores. ¿Cuánto tiempo se tardará en hacerlo de forma segura? 3, quizá 4 horas antes de que podamos llegar hasta ellos. Hazlo en 2, ordenó Marcus. No me importa lo que cueste. Saca a mi hermana de allí. El capataz asintió y empezó a dar órdenes a gritos. Los hombres se movían con determinación, transportando maderas y herramientas al túnel. Caleb lo observaba todo, buscando señales de engaño, tratando de determinar si este esfuerzo de rescate era genuino o teatral. El ayudante Tom apareció a su lado. Esto es malo, dijo en voz baja. Esa vieja galería no se ha mantenido en años. Si los soportes cedieron, no solo cedieron, interrumpió Caleb, manteniendo la voz baja. Ese túnel ha estado estable durante décadas. Esto fue deliberado. Tom lo miró fijamente. ¿Crees que alguien provocó el derrumbe? Pero eso significaría que alguien sabía que Claire y Martha iban a estar allí esta noche. Alguien que quería atraparlas, tal vez de forma permanente. ¿Pero quién? Los ojos de Tom se agrandaron al comprender. Señor Hastings, ¿cree que él orquestó esto? Creo que es muy conveniente que un túnel se derrumbara exactamente cuándo y dónde lo hizo. Y creo que debemos considerar la posibilidad de que este esfuerzo de rescate esté diseñado para garantizar que no haya nada que rescatar. Tom parecía indeciso, con la lealtad y el deber en conflicto con una sospecha creciente. ¿Qué quiere que haga? Observe a los trabajadores. Busque a cualquiera que parezca más interesado en retrasar el rescate que en llevarlo a cabo. Y, si tiene oportunidad, averigüe cómo sabía el señor Peterson que debía revisar ese túnel en particular esta noche. Los viejos vigilantes no suelen patrullar las secciones abandonadas de una mina. Tom asintió
y se alejó para observar a los equipos de trabajo. Caleb se colocó en un lugar desde donde podía ver tanto la operación de rescate como a Marcus Hastings. Marcus estaba de pie, cerca de la entrada del túnel, con el rostro tenso por lo que podría haber sido preocupación o cálculo. Cada pocos minutos exigía al capataz que le informara de las novedades, presionaba para que se avanzara más rápido y recordaba a todos que la vida de su hermana pendía de un hilo. La actuación, si es que se trataba de eso, era convincente. Pasaron 2 horas con una lentitud agonizante. Los trabajadores avanzaban a un ritmo constante, apuntalando el túnel y retirando cuidadosamente los escombros. Caleb observó cómo los hombres sacaban cubos de rocas y madera rota, cómo evaluaban y reevaluaban la estabilidad del techo, y notó cómo trabajaban con la cautelosa pericia que les daban sus años de experiencia en la minería. Finalmente, el capataz salió del túnel con el rostro sombrío. Hemos llegado al bloqueo. Hay un pequeño hueco en la parte superior, lo suficientemente grande como para pasar de uno en uno. Yo entraré primero para evaluar lo que hay al otro lado. Yo voy contigo, dijo Marcus inmediatamente. Y yo también, añadió Caleb. Marcus lo miró con algo que podría haber sido respeto o resignación. Muy bien, pero si lo que encontramos allí sugiere que has tenido algo que ver en poner a mi hermana en peligro, entonces tendrás preocupaciones más importantes que hacer amenazas, concluyó Caleb. Siguieron al capataz por el túnel, avanzando con cuidado por el pasadizo recién reforzado. El aire se volvió más frío y viciado a medida que descendían. Sus linternas creaban charcos de luz amarilla que hacían bailar las sombras como si fueran seres vivos. Cuando llegaron al hueco entre los escombros, el capataz se coló primero, luego ayudó a Marcus y después a Caleb. Al otro lado, el túnel se abría a una pequeña cámara. Sus linternas revelaron la escena. Martha y Claire estaban sentadas contra la pared del fondo, vivas pero cubiertas de polvo, con aspecto agotado pero ilesas. Y entre ellas, esparcidas por el suelo como acusaciones, había docenas de páginas cubiertas de escritura a mano, libros encuadernados en cuero y un paquete de cartas atadas con una cinta. Marcus Hastings contempló las pruebas de su engaño esparcidas ante él. Claire lo miró a los ojos sin pestañear, y en su mano, apenas visible a la luz de la linterna, estaba la pistola de Martha. «Hola, Jacob», dijo en voz baja, utilizando su verdadero nombre por primera vez. «Creo que tenemos algunas cosas que discutir sobre quién eres realmente y lo que has hecho». Resultó que la trampa había atrapado a la persona equivocada. Durante un largo momento, nadie se movió. El túnel parecía contener la respiración, suspendido entre la revelación y la violencia. Marcus Hastings, o más bien Jacob Sutter, permaneció inmóvil a la luz de la linterna, con su identidad cuidadosamente construida, desmoronándose a su alrededor como las paredes de la mina que había robado. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. La suave confianza que había esgrimido como un arma había desaparecido, sustituida por algo crudo y desesperado. Claire señaló los papeles esparcidos a su alrededor. «Estos diarios pertenecen a mi verdadero hermano. Contienen 3 años de sus pensamientos, sus observaciones, su vida, incluyendo descripciones muy específicas de su infancia, su familia, sus sueños para el futuro, ninguno de los cuales coincide con las historias que has contado». Cogió uno de los libros encuadernados en cuero. También guardaba notas detalladas sobre algo que descubrió durante la guerra, sobre un cabo llamado Jacob Sutter, que planeaba robar concesiones mineras en el oeste, asumiendo la identidad de soldados muertos. «No puedes probarlo». «Podemos probarlo todo», interrumpió Martha, con una voz más fuerte de lo que sugería su aspecto cansado. «Tenemos las cartas de guerra del verdadero Marcus, en las que describe tu plan. Tenemos el testimonio del soldado William Chen sobre cómo asesinaste a Marcus y te llevaste sus pertenencias. Tenemos estos diarios que solo el verdadero Marcus podría haber escrito, escondidos en un lugar que solo el verdadero Marcus habría conocido. Y tenemos esto». Levantó una pequeña caja de hojalata que había estado oculta en el hueco donde Marcus había escondido su diario. Dentro había documentos oficiales, registros de concesiones, escrituras de propiedad, todos a nombre de varios soldados muertos, todos con la misma letra. «Tu póliza de seguro», continuó Martha, «la verdadera razón por la que deseabas tanto esta mina. No se trataba solo de la plata. Los derechos mineros se extienden por kilómetros, cubriendo concesiones en las que otras familias han trabajado durante años. Concesiones que planeabas disputar utilizando estos documentos falsificados una vez que tuvieras el control legal de la propiedad de Hastings. No solo estabas robando una identidad y una mina, estabas planeando robar la mitad del valle». Sutter se había puesto pálido. Su mano se movió hacia su abrigo, donde Caleb sospechaba que había un arma. Pero el capataz que estaba detrás de ellos carraspeó.
advirtiéndoles de que no estaban solos, de que la violencia tendría testigos. El derrumbe, dijo Caleb, comprendiendo todo de golpe. Tú no lo causaste. Estabas tan sorprendido como nosotros cuando llegó el mensajero. Nosotros lo causamos, dijo Claire con una pequeña sonrisa cansada. O, mejor dicho, lo causó Martha. Encontramos el diario, encontramos las pruebas, y nos dimos cuenta de que necesitábamos tiempo para examinarlas antes de sacarlas a la luz. También sabíamos que si simplemente nos íbamos con él, nos detendrían antes de llegar a un lugar seguro. Así que Martha colocó un pequeño explosivo del viejo kit de minería de mi padre para sellar el túnel detrás de nosotros mientras documentábamos todo. El señor Peterson lo habría oído y habría dado la alarma tal y como habíamos planeado, haciendo que usted y todos los demás acudieran corriendo mientras hacíamos copias de las páginas más importantes. Caleb no pudo evitar admirar la audacia de la maniobra. Habían utilizado los propios métodos de Sutter en su contra, aprovechando su control sobre la ciudad para crear una situación en la que se viera obligado a organizar un auténtico rescate, mientras ellos recopilaban las pruebas que lo destruirían. Habéis estado muy ocupados, dijo Sutter, con la voz tensa y la rabia a punto de estallar. Muy inteligente, pero las pruebas solo importan si alguien está dispuesto a escucharlas, y tú no tienes autoridad aquí. El sheriff responde ante mí. El juez responde ante mí. Incluso si sales de esta mina con todos tus documentos y tus acusaciones, ¿quién crees que te escuchará? Nosotros, dijo una voz detrás del capataz. El ayudante Tom emergió del hueco entre los escombros, seguido por Dutch Keller y otros 3 hombres que Caleb reconoció del salón. Se dispersaron por la pequeña cámara, creando una presencia que cambió el equilibrio de poder. Lo hemos oído todo, continuó Tom, con la mano apoyada en su pistola. Cada palabra que acaba de decir. Y antes de que afirme que formamos parte de alguna conspiración, debes saber que Dutch ha traído testigos, hombres que estaban en el salón esta noche cuando el señor Stone le mantenía ocupado. Hombres que están cansados de vivir con miedo y dispuestos a testificar sobre lo que han visto y oído en los últimos 6 meses. Dutch dio un paso adelante, con el rostro marcado por cicatrices y una expresión severa. Has cometido un error, Hastings, Sutter o como sea que te llames. Pensaste que controlar el dinero significaba controlar a la gente, pero algunos recordamos cuando Cedar Bluff era un lugar donde los hombres decían lo que pensaban y se miraban a los ojos. Has estado desangrando esta ciudad mientras fingías ser su salvador, y ya no vamos a fingir que no lo vemos. Más hombres se abrían paso ahora por el hueco. Mineros, comerciantes y trabajadores, cuyos rostros Caleb había visto observando en silencio aquella mañana en Main Street, llenaron el túnel hasta que se llenó de testigos, y sus linternas crearon una pared de luz que iluminaba cada rincón. Sutter miró a su alrededor a la multitud que se había reunido, con una mirada calculadora. Están cometiendo un grave error todos ustedes. Tengo recursos que no podéis imaginar, conexiones que van más allá de esta ciudad. Incluso si de alguna manera lográis presentar cargos contra mí, estaré libre antes de que se seque la tinta de la orden de arresto. Quizás, dijo Caleb, pero no importará porque una vez que se sepa la verdad, una vez que esta gente sepa quién eres realmente y lo que has hecho, nunca volverás a estar a salvo aquí. Tu control se basaba en el miedo y la ignorancia. Quítalos, ¿y qué te queda? Suficiente, resopló Sutter. Entonces hizo su movimiento, rápido a pesar del espacio reducido, metiendo la mano en su abrigo para sacar el arma que Caleb había sospechado. Pero el ayudante Tom fue más rápido, sacando su propia pistola y apuntando a Sutter antes de que el anciano pudiera completar su movimiento. No lo hagas, dijo Tom, en voz baja. Por favor, no me obligues a dispararte. Ya he comprometido lo suficiente mi integridad trabajando para el sheriff. Prefiero no añadir a la lista el haber matado a un hombre, aunque sea alguien que se lo merezca. Sutter se quedó paralizado, con la mano aún dentro del abrigo. Por un momento, el túnel de la deriva se balanceó al borde de la violencia, pero luego, lentamente, con cuidado, Sutter sacó la mano vacía. Buena elección, dijo Dutch. Se adelantó y le quitó a Sutter la Derringer que llevaba oculta en el abrigo, junto con un cuchillo atado al tobillo y una pequeña pistola en la bota. Un hombre no lleva tanto armamento. Está esperando problemas. Quiero un abogado, dijo Sutter con tono seco. No pueden retenerme sin cargos y sin pruebas obtenidas, irrumpiendo en mi propiedad. No es tu propiedad, interrumpió Claire. Es mía. Lo ha sido desde que murieron mis padres. Nunca has tenido ningún derecho legal sobre esta mina, ni sobre nada de lo que hay en ella. No hemos entrado en tu propiedad, Jacob. Hemos recuperado objetos robados de la nuestra. La formalidad de utilizar su nombre real pareció afectar a Sutter más que cualquiera de las otras revelaciones. Se enderezó el abrigo con manos temblorosas
y su rostro adoptó la fría expresión que Caleb sospechaba, que se acercaba más a su verdadera naturaleza que el encantador impostor que había interpretado. No has ganado, dijo Suter. Esto es solo el principio. Mañana mis abogados te habrán sepultado en mociones. Mis socios se asegurarán de que cualquier juez que conozca este caso comprenda las consecuencias de fallar en mi contra. Y esta buena gente señaló a los mineros que llenaban el túnel, descubrirá que rebelarse les sentó bien hasta que perdieron sus trabajos y no pudieron alimentar a sus familias. Tus socios, dijo Martha, volviendo a meter la mano en la caja de hojalata. ¿Te refieres a William Crane y Robert Deshawn? Los otros dos soldados que te ayudaron a asesinar a Marcus Hastings en Shiloh. La máscara de Sutter se resquebrajó. ¿Cómo? La carta del soldado Chen los nombraba, y el diario de Marcus los identificaba como los hombres que se unieron a tu plan para apropiarte de la concesión minera. Hemos comprobado los antiguos registros del ejército. Crane, ahora conocido como Calvin Marsh, trabaja como capataz en tu mina. Desson se hace llamar Richard Dale, tu abogado personal, pero ambos han formado parte de esta operación desde el principio, ¿no es así? Los tres habéis trabajado juntos para robar identidades y propiedades en todo el territorio. No puedes demostrar nada de eso, dijo Suter, pero su voz había perdido su certeza. Podemos probar lo suficiente, dijo Claire. E incluso si no pudiéramos, ¿de verdad crees que Crane y Desson te seguirán siendo leales cuando se den cuenta de que te han pillado? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que uno de ellos se vuelva contra los demás para salvarse? Caleb vio cómo la comprensión se apoderaba del rostro de Suter, la constatación de que su plan, cuidadosamente elaborado, se estaba desmoronando más rápido de lo que podía contenerlo. El impostor se había quedado aislado, sus aliados indecisos, su control quebrantado por pruebas que creía ocultas de forma segura. «Deténgalo», le dijo Caleb al ayudante Tom. «Utilice mi autoridad como antiguo agente de la ley, si necesita una justificación. Mañana resolveremos los aspectos legales». Tom sacó unas esposas y sujetó las muñecas de Sutter. El hecho de ser inmovilizado pareció romper algo en el impostor. Sus hombros se encogieron y por primera vez parecía menos un intrigante seguro de sí mismo y más lo que era, un asesino y un fraude que finalmente se había quedado sin margen de maniobra. Mientras se preparaban para escoltar a Suter fuera de la mina, Claire reunió los diarios y los documentos. Martha la ayudó a organizarlo todo cuidadosamente, creando un inventario mientras trabajaban. Los demás hombres les dejaron espacio y hablaron en voz baja entre ellos sobre lo que habían presenciado y lo que significaba para el futuro de Cedar Bluff. «Señorita Hastings», dijo Suter, mientras lo llevaban junto a ella hacia el hueco entre los escombros. Su voz había cambiado de nuevo, adquiriendo un tono casi suplicante. «Nunca fue mi intención que las cosas se tornaran violentas. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo, que usted firmaría los papeles y todos se beneficiarían del arreglo». Claire levantó la vista de su trabajo y lo miró directamente a los ojos. «Usted mató a mi hermano, le robó su identidad, aterrorizó a este pueblo y amenazó a todos sus habitantes. ¿Y cree que podríamos haber llegado a un acuerdo?». Ella negó con la cabeza. «Lo único que entiendo es que usted es un asesino y un cobarde que se esconde detrás de nombres robados y del miedo de otras personas. Pase lo que pase con usted a partir de ahora, será menos de lo que se merece». Suter no supo qué responder a eso. El ayudante del sheriff Tom lo condujo a través del hueco y por el túnel hacia la superficie, donde le esperaba todo el peso de la justicia, por imperfecta que fuera. Los hombres que quedaban también comenzaron a salir, llevando la noticia de la exposición de Sutter al resto de Cedar Bluff. Caleb sabía que por la mañana todo el pueblo sabría la verdad, que la conmoción, el alivio y la ira se extenderían por la comunidad como el viento por la hierba. Algunos dirían que siempre lo habían sospechado. Otros tendrían dificultades para conciliar al encantador benefactor que habían conocido con el asesino y estafador que había sido desenmascarado. Pero la verdad ya había salido a la luz, y la verdad tenía la capacidad de exigir una respuesta, incluso de aquellos que preferían las cómodas mentiras. Dutch Keller se detuvo junto a Caleb antes de marcharse. «Has hecho un buen trabajo», dijo Stone. «Has dado a la gente el valor para levantarse cuando era necesario. Eso tiene mucho valor». «Ellos se levantaron», dijo Caleb. «Yo solo mantuve distraído a Suter mientras personas más inteligentes hacían el trabajo real». «Acepta el cumplido», aconsejó Dutch con una leve sonrisa. «No hay muchos hombres que se interpondrían entre un matón y su víctima como tú lo hiciste, especialmente cuando no sabían lo que estaba en juego. Esta ciudad te debe mucho». Después de que se marchara, solo Caleb, Claire y Martha permanecieron en el túnel de deriva. La mujer mayor estaba claramente agotada, con el rostro demacrado y pálido a la luz de la linterna. Claire tenía un aspecto un poco mejor,
pero había una luz en sus ojos que antes no estaba allí. La luz de alguien que se había enfrentado a su miedo y había sobrevivido. Gracias, le dijo Claire a Caleb, por todo, por intervenir esta mañana, por quedarte cuando deberías haber huido, por confiar en que haríamos lo que había que hacer. No hice mucho más que beber whisky y enemistarme con la gente en un salón, dijo Caleb. Nos diste tiempo y protección cuando lo necesitábamos, dijo Martha. Y más que eso, nos recordaste que es posible enfrentarse al mal incluso cuando parece imposible. Eso es más importante de lo que crees. Salieron lentamente de la mina. Caleb llevaba la caja de hojalata, mientras que Claire y Martha compartían el peso de los diarios. Cuando salieron al aire frío de la noche, se encontraron con unas 50 personas reunidas alrededor de la entrada de la mina. Los habitantes del pueblo se habían despertado con la noticia, que ya se estaba difundiendo. Se apartaron en silencio para dejar pasar a Claire, Martha y Caleb, y en sus rostros, Caleb vio todo el espectro de reacciones humanas: alivio, vergüenza, ira, esperanza. El día siguiente traería consigo retos que ninguno de ellos podía prever del todo. Batallas legales, luchas de poder, la compleja tarea de reconstruir la confianza en una comunidad que había aprendido a sobrevivir a través del silencio. Pero esa noche, por primera vez en 6 meses, Cedar Bluff respiraba aire libre. Mientras caminaban de vuelta al pueblo bajo un cielo lleno de estrellas, Martha dijo en voz baja: «Esto no ha terminado. Sabes que los abogados de Sutter lucharán. Sus socios intentarán distanciarse o destruir pruebas. Podría llevar meses llevar todo esto ante la justicia. Entonces nos tomaremos meses», dijo Claire con firmeza. «No importa el tiempo que lleve, lo haremos juntos». Caleb pensó en su cabaña en las montañas, en la soledad que había buscado durante 3 años, en la paz que creía haber encontrado en el aislamiento. Luego miró a estas 2 mujeres, que se habían enfrentado a un asesino con nada más que coraje y determinación, y supo que algunos tipos de paz valían más que la seguridad. Juntos, aceptó, sin importar cuánto tiempo lleve. La carreta apenas había salido del pueblo cuando el sheriff Ridley finalmente salió de su oficina. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana, con el rostro demacrado y el uniforme desaliñado. Se quedó en los escalones, observando cómo se asentaba el polvo tras la partida de Tom. Luego se volvió hacia la pequeña multitud que se había reunido. «Supongo que todos quieren mi placa», dijo en voz baja. Nadie respondió de inmediato. El silencio se prolongó incómodamente hasta que el padre Bernard dio un paso al frente. «Lo que queremos, sheriff, es que nos explique cómo sucedió esto. Cómo un asesino y un fraude tomaron el control de nuestro pueblo, mientras usted se quedaba de brazos cruzados». Ridley encogió los hombros. Tenía pruebas, fotografías de cosas que había hecho, errores que había cometido cuando era más joven y más estúpido. Amenazó con revelarlas, con arruinar a mi familia. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a mi esposa y a mis hijas, que estaba eligiendo el mal menor. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí mismo, a mi reputación, a mi cómoda posición, y dejé que todos ustedes sufrieran por ello. Al menos eso es sincero, dijo Dutch. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Renuncio con efecto inmediato. El pueblo se merece algo mejor que un sheriff que se deja comprar con amenazas y dinero. Me quedaré solo hasta que encuentren un sustituto, y solo si ustedes quieren que me quede. Caleb observó cómo la multitud asimilaba esto, y vio cómo luchaban entre la ira y la comprensión, el juicio y el perdón. Eran personas que también habían hecho concesiones, bajo el control de Sutter, que también habían elegido el silencio en lugar de la resistencia. Condenar a Ridley significaba enfrentarse a su propia complicidad. «Discutiremos la situación del sheriff en una reunión municipal adecuada», dijo el padre Bernard diplomáticamente. «Por ahora, tenemos preocupaciones más inmediatas. Calvin Marsh y Richard Dale siguen ahí fuera, posiblemente destruyendo pruebas o planeando represalias. Tenemos que protegernos mientras el ayudante Tom no está. Puedo organizar un turno de vigilancia». Dutch se ofreció voluntario. Hombres de confianza, vigilando los accesos al pueblo, asegurándose de que Marsh no intente volver y causar problemas. «Y yo puedo trabajar con el capataz real, ahora que Marsh se ha ido, para evaluar el daño que Sutter ha causado a la operación», añadió Claire. «Tenemos que comprender el alcance total de su manipulación, averiguar qué contratos eran legítimos y cuáles eran estafas para defraudar a la gente». La multitud comenzó a organizarse. La gente asumía roles y responsabilidades con la energía decidida que da a recuperar la capacidad de actuar tras meses de impotencia. Caleb los observaba con tranquila satisfacción, viendo cómo la comunidad se recomponía. Martha le tocó el brazo. «Acompáñame». Se abrieron paso entre los grupos reunidos y se dirigieron a la tienda de Martha.
El sol de la mañana había calentado el aire lo suficiente como para ahuyentar lo peor del frío, y Cedar Bluff parecía casi tranquilo bajo la luz clara. «¿Estás pensando en marcharte?», dijo Martha. No era una pregunta. «Tengo provisiones. El invierno está llegando a las montañas. Debería volver antes de que cierren los pasos». «Deberías, pero no lo harás». Caleb sonrió a pesar suyo. «¿Por qué dices eso?» «Porque te he observado estos 2 últimos días. Viniste aquí huyendo de algo, del dolor, de la culpa, de la responsabilidad, quizá de las 3 cosas. Pero en algún momento entre interponerte entre Claire y ese monstruo en la calle y ver cómo este pueblo recuperaba su valor, dejaste de huir. Recordaste quién eras antes de la tragedia, antes de la pérdida. Recordaste que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando te cuesta caro». Llegaron a la tienda y Martha abrió la puerta, pero no entró. En lugar de eso, se volvió para mirar directamente a Caleb. «Claire va a necesitar ayuda, no solo con la mina, aunque Dios sabe que ese es un lío que llevará meses desenredar. Necesitará ayuda para reconstruir la confianza en este pueblo, para establecerse como propietaria legítima, en lugar de como víctima de Sutter. Necesitará a alguien que entienda de leyes y justicia, que no se deje intimidar ni comprar, que tenga el tipo de presencia que haga que la gente se lo piense 2 veces antes de intentar cualquier tontería. ¿Quieres que me quede como una especie de agente de la ley no oficial?». Caleb dijo: «Quiero que pienses que las montañas seguirán ahí la próxima primavera, pero este pueblo te necesita ahora. Claire te necesita ahora, no como protector o salvador, sino como alguien que cree en las mismas cosas que ella, y tiene las habilidades para ayudar a hacer realidad esas creencias». Caleb miró la calle principal y la vio con nuevos ojos. Ayer había sido un lugar al que había llegado por accidente, un problema ajeno del que le habían advertido que se mantuviera alejado. Hoy se sentía diferente. La gente de aquí ya no eran extraños, sus luchas no eran abstractas. Él se había comprometido con su futuro, y ellos habían depositado su confianza en él. «Me quedaré durante el invierno», dijo finalmente. «Ayudaré a estabilizar las cosas. Me aseguraré de que Marsh y Dale no causen problemas. Pero cuando llegue la primavera, lo reconsiderarás». Martha terminó con una sonrisa cómplice. «Eso es todo lo que se puede pedir. Gracias, Caleb». El resto del día transcurrió en un caos productivo. Caleb ayudó a organizar la rotación de guardias que Dutch había propuesto, entrevistó a los hombres que querían ofrecerse como voluntarios y estableció protocolos para hacer frente a posibles amenazas. Claire pasó horas en la mina revisando los registros con los trabajadores que Sutter había traído, separando a los que habían formado parte de su plan, de los que simplemente buscaban un trabajo honesto. El padre Bernard abrió la iglesia como lugar de reunión, donde la gente pudiera compartir información y coordinar respuestas a los diversos retos a los que se enfrentaba la ciudad. Al anochecer, Cedar Bluff había comenzado a tomar forma como algo nuevo, no la ciudad que había sido antes de la llegada de Sutter, pero tampoco su versión corrupta, algo forjado a partir de la experiencia de plantar cara al mal y descubrir que el coraje era contagioso. Caleb estaba ayudando a Dutch a planificar el horario de vigilancia del día siguiente cuando Claire lo encontró. Parecía agotada pero decidida, con los brazos llenos de libros de contabilidad y documentos. «He encontrado algo», dijo sin preámbulo. «En la oficina de Marsh en la mina, pruebas de que Sutter no trabajaba solo, de que hay una organización más grande involucrada en estos robos de identidad y apropiaciones indebidas». Extendió los documentos sobre una mesa cercana. Caleb los estudió a la luz del atardecer y sintió un nudo en el estómago al reconocer lo que estaba viendo. Nombres, fechas, lugares, una red de fraude que se extendía por todo el territorio de Montana y más allá. Sutter no era un delincuente aislado, formaba parte de algo más grande. «¿Cuántos?», preguntó en voz baja. «Al menos una docena de operaciones que puedo identificar. Diferentes hombres asumiendo diferentes identidades en diferentes ciudades, pero todos utilizando los mismos métodos, todos conectados a través de esta red. Hay referencias a un coordinador en Denver, alguien que suministra los documentos falsificados y se encarga de que las concesiones se tramiten a través de funcionarios corruptos. Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Dutch, acercándose para mirar los documentos. «No se trata solo de llevar a Sutter ante la justicia. Se trata de sacar a la luz toda una organización criminal, lo que significa más peligro», observó Caleb. «Si esta organización se da cuenta de que tenemos estas pruebas, enviarán gente para recuperarlas o destruirlas, y no serán tan cautelosos como lo fue Sutter. Él tenía que mantener su tapadera en Cedar Bluff. Sus socios no tendrán las mismas limitaciones». Claire lo miró fijamente a los ojos. «Entonces tendremos que estar preparados para ellos. Hemos llegado hasta aquí. No podemos detenernos ahora solo porque la lucha se haya vuelto más grande». Caleb pensó en la cómoda mentira que podía decirse a sí mismo, que esta no era su lucha,
que ya había hecho lo suficiente, que proteger a un pueblo de un criminal era el límite de su responsabilidad. Pero al ver el rostro decidido de Claire, al recordar el valor que habían demostrado Martha y la gente del pueblo, supo que no podía alejarse. Tendremos que llevar estas pruebas a las autoridades federales junto con Suter, dijo, y tendremos que hacerlo con cuidado, haciendo copias, escondiéndolas en diferentes lugares, asegurándonos de que, aunque alguien venga por nosotros, la verdad sobreviva. Yo me encargo de eso. El padre Bernard se ofreció voluntario, tras haberse unido al grupo. La iglesia tiene conexiones con otros clérigos en todo el territorio. Podemos distribuir copias a través de esa red, asegurarnos de que las pruebas lleguen a personas que puedan actuar al respecto. Trabajaron hasta altas horas de la noche, haciendo copias de los documentos más comprometedores, redactando testimonios detallados, construyendo un caso que iba mucho más allá de los delitos individuales de Jacob Suter. Cuando terminaron, Caleb comprendió que lo que había comenzado como un simple acto de intervención en una agresión callejera se había convertido en algo mucho más grande. Ya no solo luchaban contra la maldad de un hombre, se enfrentaban a un sistema de corrupción que se alimentaba del silencio y el miedo. Cuando finalmente se dirigió a la habitación que Martha le había ofrecido encima de su tienda, Caleb pasó por delante de la escuela donde había llevado a Claire por primera vez para ponerla a salvo. A través de la ventana pudo verla dentro, trabajando a la luz de una lámpara, preparando las clases para los alumnos que volverían al día siguiente a una ciudad libre de miedo. Ella levantó la vista, lo vio mirándola y le saludó con la mano. Él le devolvió el saludo, y en ese sencillo gesto, sintió la conexión que se había formado entre. No era romance, ni aún amistad, sino algo sólido y real, un propósito compartido, un compromiso de hacer justicia, incluso cuando era difícil y peligroso. Las montañas seguirían allí en primavera, pensó mientras subía las escaleras hacia su habitación, pero por ahora estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había que hacer. Y por extraño que pareciera, después de 3 años huyendo de las relaciones y las responsabilidades, eso le parecía lo correcto. El mañana traería nuevos retos. Pero esa noche, Cedar Bluff dormía un poco más tranquilo, y eso era suficiente. 6 semanas más tarde, la primera nevada del invierno cayó sobre Cedar Bluff, transformando la ciudad en algo limpio y nuevo. Caleb se paró en los escalones de la oficina del sheriff, ahora su oficina, aunque todavía se sentía extraño usando la placa que el consejo municipal le había impuesto, y observó los copos caer como una absolución. El telegrama había llegado esa mañana desde Helena. El ayudante Tom informó que Jacob Suter había sido acusado formalmente de asesinato, fraude, robo de identidad y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos de derechos sobre tierras y mineral. El juicio estaba previsto para la primavera, y el fiscal federal confiaba en la condena dada la abrumadora evidencia. Aún mejor, el testimonio de Suter había llevado al arresto de Robert DeSon en St. Louis, donde había estado operando bajo otra identidad falsa. William Crane seguía en libertad, pero los alguaciles territoriales se estaban acercando a su ubicación. La red más grande que Claire había descubierto se estaba desmoronando lenta pero seguramente. El coordinador en Denver había sido arrestado. Se estaba investigando a funcionarios corruptos de 3 territorios y, lo que quizá era más significativo, el ejército había reabierto los casos de soldados que habían sido declarados muertos en combate en busca de otros casos de robo de identidad. Ya habían encontrado otras 5 familias que habían sido víctimas de hombres como Suter, otros 5 fantasmas que merecían una tumba digna, justicia. El coste había sido elevado. Cedar Bluff había gastado miles de dólares en abogados e investigaciones. Varias empresas habían pasado apuros cuando se reveló que los contratos inflados de Suter eran fraudulentos. La mina había cerrado temporalmente para realizar una auditoría completa, dejando a docenas de hombres sin trabajo durante la transición. Pero la ciudad había resistido, porque la gente había elegido la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la conveniencia. Claire salió de la escuela al otro lado de la calle, con sus alumnos siguiéndola como patitos. Sus risas resonaban alegremente en el aire frío. Ahora era la propietaria absoluta de la mina, con Martha como asesora y un nuevo capataz, cuidadosamente seleccionado, que se encargaba de las operaciones diarias. También seguía enseñando, negándose a renunciar al trabajo que le daba un propósito. Incluso mientras aprendía a gestionar el negocio, que casi la había destruido, vio que Caleb la observaba y le saludó con la mano. Luego envió a sus alumnos a casa y cruzó la calle para reunirse con él. Otra carta de Tom, dijo Caleb, mostrando el telegrama. El juicio de Sutter está fijado para abril. Quieren que testifiquemos. Entonces testificaremos, dijo Claire simplemente. Hemos llegado hasta aquí.
Lo llevaremos hasta el final. Hay algo más. El gobernador territorial quiere reunirse contigo. Algo sobre una compensación adecuada para las familias cuyas concesiones fueron robadas por la red de Sutter. Al parecer, tu decisión de devolver los derechos mineros en disputa a sus propietarios originales causó una gran impresión. Claire había hecho eso 2 semanas antes, tras descubrir que 5 de las concesiones que Sutter tenía previsto impugnar pertenecían en realidad a familias que las habían explotado legalmente durante años. Había devuelto los derechos sin compensación, anteponiendo los principios al beneficio, y el gesto había tenido gran repercusión en todo el territorio. Era lo correcto, dijo. Marcus habría hecho lo mismo. De hecho, según su diario, él tenía pensado hacer exactamente eso antes de que lo mataran. Yo solo terminé lo que él empezó. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, viendo cómo se acumulaba la nieve en la calle. Durante las últimas 6 semanas, habían desarrollado una cómoda colaboración. Caleb se encargaba de la seguridad y los asuntos legales. Claire gestionaba la recuperación económica. Ambos trabajaban para restaurar la confianza y la normalidad en una ciudad que había sido rehén del miedo. Martha se unió a ellos con una cesta cubierta con un paño. Pensé que quizá tendrían hambre. Sheriff, preparé demasiado estofado y pan de maíz, como de costumbre. Siempre preparas demasiado, dijo Caleb con una sonrisa, aceptando la cesta. Y te lo agradezco cada vez. Alguien tiene que asegurarse de que comas algo más que cecina y café. Los hombres de la montaña tienen unos hábitos alimenticios terribles. Antiguo hombre de la montaña, corrigió Caleb. Actual sheriff. Aparentemente, actual sheriff, asintió Martha. ¿Quién hubiera pensado, cuando llegaste al pueblo hace 6 semanas, que seguirías aquí cuando empezara a nevar? Yo no, aunque lo esperaba. Yo también lo esperaba, admitió Claire en voz baja. ¿Qué te quedarías? Quiero decir, el pueblo te necesita, no solo como agente de la ley, sino como alguien que entiende por lo que hemos pasado y cree en lo que estamos tratando de... Caleb esperaba esta conversación. Había estado pensando en ella desde que empezó a nevar. Su cabaña en las montañas estaba ahora sepultada, inaccesible hasta la primavera, pero incluso si se abrían los pasos, sabía que no se marcharía. Algo fundamental había cambiado en él durante estas semanas, el reconocimiento de que el aislamiento no era paz, que huir de las relaciones solo retrasaba la curación, nunca la completaba. Me quedo, dijo, no solo durante el invierno, sino más tiempo. Quizás para siempre, si el pueblo me acepta. La sonrisa de Claire era lo suficientemente brillante como para calentar el frío día. Creo que el pueblo logrará tolerar tu presencia. Apenas, añadió Martha con un guiño. Somos muy selectivos con respecto a quién permitimos llevar una placa y proteger nuestros intereses. Apareció el padre Bernard, apresurándose a través de la nieve con el cuello de su abrigo levantado. Sheriff Stone, señorita Hastings, señora Callaway. Excelente. Están todos aquí. Quería ponerles al día sobre las recaudaciones. Hemos recaudado lo suficiente para completar el monumento en memoria de Marcus Hastings y los demás soldados cuyas identidades fueron robadas. El cantero dice que debería estar listo para su inauguración en primavera. Eso es maravilloso, dijo Claire, con lágrimas brillando en sus ojos. Marcus merece ser recordado como es debido. Todos ellos lo merecen. Y hay una cosa más, continuó el padre Bernard. El periódico territorial quiere escribir un artículo sobre Cedar Bluff, sobre cómo nos enfrentamos a la corrupción y elegimos la justicia. Lo consideran un ejemplo para otras comunidades que se enfrentan a amenazas similares. El periodista llegará la semana que viene para entrevistar a la gente. Díganle la verdad. Caleb dijo que las buenas personas encontraron su valor cuando habían olvidado que lo tenían. Que enfrentarse al mal es difícil, pero posible. Y que las comunidades son más fuertes que cualquier criminal individual, por muy poderoso que... La tarde transcurrió con pequeñas tareas y victorias silenciosas. Caleb hizo sus rondas, comprobando la rotación de guardias, visitando la mina para asegurarse de que se mantenía la seguridad, pasando por los negocios para escuchar las preocupaciones y ofrecer tranquilidad. Donde quiera que iba, la gente lo saludaba con respeto y cordialidad genuina. Ya no era el extraño que se había entrometido en asuntos que no le concernían. Era su sheriff, su protector, su recordatorio de que la justicia aún era posible. Al caer la tarde y encenderse las lámparas en las ventanas de Cedar Bluff, Caleb se encontró de nuevo en la escuela. Claire estaba dentro corrigiendo exámenes a la luz de la lámpara, con el rostro tranquilo y concentrado. Llamó suavemente a la puerta, y ella levantó la vista con una sonrisa que le hizo sentir un nudo en el pecho. «Pasa, estoy terminando». Entró, cerró la puerta para protegerlo del frío, y se sentó en uno de los pupitres. ¿Por qué quería darle las gracias? Por no hacerme caso cuando le dije que se rindiera. Por tener el valor de enfrentarse a Sutter cuando todos los demás habían cedido al miedo.
por demostrarme que huir del dolor no lo cura, pero que defender algo sí puede hacerlo. Claire dejó el bolígrafo y lo miró a los ojos. Yo debería darte las gracias por lo mismo. Me diste esperanza cuando casi había olvidado lo que era sentirla. Estuviste a mi lado cuando era peligroso hacerlo. Y me recordaste que los ideales de mi hermano no eran sueños ingenuos, sino objetivos alcanzables si había suficientes personas dispuestas a luchar por ello. Él habría estado orgulloso de ti, dijo Caleb. De lo que has hecho, de lo que estás construyendo aquí. Creo que habría estado orgulloso de todos nosotros, respondió Claire. De que todo este pueblo haya vuelto a ser lo que debería haber sido. Ese es su verdadero legado. No la mina ni el dinero, sino la prueba de que las personas buenas pueden vencer al mal si están dispuestas a unirse. Se sentaron en un silencio cómplice mientras la oscuridad se apoderaba del día. Fuera, Cedar Bluff se preparaba para el invierno, con cálidas luces que brillaban contra el frío, humo saliendo de las chimeneas y los sonidos de las familias reuniéndose para la cena. Era un pueblo normal en una noche normal, que solo se volvía extraordinario por el hecho de saber que había enfrentado la oscuridad y elegido la luz, enfrentado el miedo y elegido el coraje. Caleb pensó en la advertencia de Martha en el camino hacía 6 semanas, su desesperada súplica para que diera media vuelta y regresara a las montañas. Había tenido razón al advertirle, involucrarse había sido peligroso. Le había costado su cómodo aislamiento y le había obligado a enfrentarse a partes de sí mismo que había estado evitando durante 3 años. Pero se había equivocado en una cosa, no había perdido nada por quedarse. Había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, un propósito, una comunidad, un lugar donde valía la pena levantarse y donde el valor de una persona podía inspirar a otros a encontrar el suyo. Las montañas siempre estarían allí, vastas, indiferentes y hermosas en su soledad. Pero aquí, en Cedar Bluff, rodeado de personas que habían demostrado que el valor ordinario podía vencer al mal extraordinario, Caleb había encontrado finalmente lo que había estado buscando todo este tiempo. Había encontrado un hogar, y aunque el camino que tenía por delante le depararía nuevos retos, el juicio de Sutter, el continuo desmantelamiento de la red criminal, la lenta labor de reconstruir la confianza y la prosperidad, no los afrontaría solo en el desierto. Aquí, entre personas que se habían convertido en algo más que aliados o amigos, se habían convertido en familia, unidos por una lucha y un triunfo compartidos. La advertencia de la anciana había llegado demasiado tarde para evitar que se involucrara, pero había sido perfectamente oportuna para llevarlo exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacer, con exactamente las personas que necesitaba a su lado. Y eso, pensó Caleb mientras caminaba por las calles cubiertas de nieve, hacia la oficina donde le esperaba su nueva vida, valía cualquier peligro, cualquier sacrificio, cualquier coste. La justicia no consistía solo en castigar a los culpables, se trataba de proteger a los inocentes, defender los principios y demostrar que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Cedar Bluff había aprendido bien esa lección, y Caleb Stone, antiguo agente de la ley, antiguo ermitaño y actual sheriff, había tenido el privilegio de ser testigo de ello. El mañana traería nuevos retos, nuevas responsabilidades, nuevas oportunidades para defender lo que era correcto. Pero esa noche, la ciudad descansaba tranquila bajo su manto de nieve, y eso era suficiente.